El Consejo de Gobierno da luz verde a la nueva Ley de Patrimonio, mucho más completa y que integra más elementos que la anterior. Además, aprueba subvenciones para asociaciones que cuiden de personas con discapacidad intelectual y ayudas para la promoción de productos alimentarios de nuestra tierra. El síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha comparece en las Cortes en la Comisión de Economía. Según Miguel Ángel Cabezas de Herrera, es necesario un mayor control de los ayuntamientos, sobre todo en materia de contrataciones y de subvenciones. El Gobierno de Castilla-La Mancha y Global Caja firman un acuerdo de financiación por el que la entidad financiera presta 60 millones de euros que se destinarán al pago de facturas a los proveedores. Se pretende así dotar de liquidez al sistema productivo para regenerar la actividad económica. La Fundación Horizonte 22 marca en su informe diversos retos para nuestra región. Uno de ellos consiste en reorientar la marca Castilla-La Mancha. En este programa les contaremos en qué consiste. El Museo del Ejército cumple 209 años. En los 2 que lleva instalado en el Alcázar de Toledo ya ha recibido nada menos que 500.000 de visitas. Buenos días, bienvenidos como cada domingo a En Comunidad. Esta semana, atípica por los días festivos de Semana Santa, se adelantó la convocatoria de Consejo de Gobierno del jueves, que es cuando se celebra normalmente, al miércoles. La reunión del Ejecutivo Regional dio luz verde a 2 importantes asuntos. Por un lado, una subvención de 8,5 millones de euros para centros de dependientes. Por otro, el primer borrador de la futura Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que ya está en marcha. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobaba el miércoles el primer borrador de la Ley de Patrimonio Cultural, un texto muy ambicioso que vendrá a garantizar el enriquecimiento, la salvaguardia y la tutela del patrimonio cultural, monumental y arqueológico de la región. Según destacó el consejero de Educación y Cultura, Marcial Marín, es un texto en el que se adapta toda la normativa existente y que da respuesta a las carencias de la ley anterior. Con la nueva ley se ampliarán las garantías de protección de muchos bienes y se establecen 2 nuevas clases, el bien de interés patrimonial y el elemento de interés patrimonial, que se suman al ya existente bien de interés cultural. Que es una ley que pone fin a las muchas dudas y limbos normativos que había para muchas figuras. Se va a contemplar, repito, todas las figuras de patrimonio, incluidas las expresiones orales e inmateriales. Y por fin vamos a tener en Castilla-La Mancha una ley de patrimonio cultural como Dios manda y a la altura de los nuevos tiempos y como marcan las normativas no solo nacionales, sino también de la UNESCO, como les he comentado. La nueva ley, que podrá estar lista para finales de año, establece, además, un régimen de sanciones muy estricto, con multas que van desde los 60.000 euros para las faltas leves al 1.000.000 de euros de las infracciones muy graves. También se elaborará un nuevo catálogo del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Se regulará el inventario del patrimonio cultural para garantizar el adecuado registro y documentación de todos los bienes y se creará un Consejo Regional del Patrimonio Cultural como órgano consultivo en materia de patrimonio. También hubo otros acuerdos en materia social. El consejero portavoz Leandro Esteban informó de la aprobación de la orden de subvenciones a entidades locales para la atención a personas con discapacidad intelectual. Son en total 8,5 millones de euros, a los que podrán optar las entidades locales para los gastos de personal y el mantenimiento de centros que atienden a personas con discapacidad intelectual, en especial a los que ofrecen una atención integral, y para el desarrollo de programas específicos de integración, alojamiento o atención temprana. Se podrá subvencionar hasta el 100% del programa para el que se solicita ayuda y por un importe máximo de 1,5 millones de euros cada uno. Con estas ayudas, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere contribuir al esfuerzo que llevan a cabo las entidades locales y que es justo desde aquí reconocer para mantener la calidad en este tipo de servicios sociales. En esta línea de subvenciones o con esta línea de subvenciones se atenderán gastos de personal y mantenimiento de los centros de atención directa, dependiente, como les digo, de estas entidades locales.
El Consejo de Gobierno también dio luz verde a una convocatoria de subvenciones para el fomento de los productos agroalimentarios de calidad de origen animal. Ayudas destinadas a financiar la asistencia técnica para el estudio de mercados, la implantación de programas de producción de calidad o la formación del personal. Continuamos en clave económica porque los ayuntamientos de la región tendrán la obligación de rendir sus cuentas ante la sindicatura para demostrar que son transparentes y gestionan de forma adecuada los bienes públicos. Así lo anunció esta semana el síndico de cuentas durante una comparecencia en las Cortes regionales. Además, el síndico ha recomendado al Gobierno regional que obligue a los consistorios a presentar sus cuentas para obtener subvenciones. Los ayuntamientos tendrán que rendir cuentas de una manera más detallada. Así lo aseguró el síndico de cuentas de Castilla-La Mancha en su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes Regionales. Es habitual que el peso de la crítica, si me lo permiten, o de la exigencia se centre en las comunidades autónomas, hasta el punto de que en estos tiempos de recorte presupuestario y de contexto de crisis suele ponerse en cuestión incluso el estado de las autonomías. Sin embargo, si me permiten la reflexión, yo creo que pertinente desde un órgano de control externo, no debemos olvidar a las corporaciones locales, que son todavía una zona de sombra, si me lo permiten, en el control de los fondos públicos. El Estado, las comunidades autónomas están razonablemente controladas, por tanto por el Tribunal de Cuentas como por los órganos de control externo. Sin embargo, es un hecho generalmente y pacíficamente adoptado por todos los grupos parlamentarios, por todos los partidos políticos de ámbito nacional, que el esfuerzo debe hacerse en la exigencia de rigor presupuestario en las corporaciones locales como contrapartida a esa segunda descentralización también necesaria y que vienen exigiendo las corporaciones locales y ese nuevo sistema de financiación necesario también de las corporaciones locales. Además, Miguel Ángel Cabezas de Herrera pidió al Gobierno autonómico que obligue a las entidades locales a rendir cuentas antes de concederles ninguna subvención. Según Cabezas de Herrera, el sector público local supone una parte importante del gasto público, pero su control no es todo lo eficaz que debiera. Adelantó además que se hará especial hincapié en el control de las contrataciones y de las subvenciones. Mientras quien les habla dirige a la sindicatura, no piensa cejar en ese deseo de hacer la fiscalización de contratos y subvenciones la más extensa, porque creo que sobre todo en el campo de las subvenciones, como dice un afamado teórico de este asunto, el señor Pascual, funcionario del Tribunal de Cuentas, que tiene los mejores manuales en materia de subvenciones, las subvenciones son una materia de alto riesgo. Hasta ahora han representado el 70% de los presupuestos. Bien es cierto que en este contexto de crisis cada vez las subvenciones van a representar un menor porcentaje, pero mientras lo representen seguirán siendo un tema, como digo, de lo que llama en auditoría riesgo de auditoría y que por tanto debe concentrar toda nuestra atención. Pero en su comparecencia el síndico apuntó más novedades. Una de ellas es que este año también se realizará un informe de gestión económica y financiera en nuestra sanidad. Con este informe se pretende mejorar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario con una óptima aplicación de los recursos humanos y técnicos. El Gobierno de Castilla-La Mancha podrá a partir de ahora afrontar gran parte de las deudas pendientes de pago a proveedores. Todo gracias a un convenio de 60 millones de euros firmado con Global Caja el pasado lunes. Inyección, por tanto, de liquidez en un momento complicado para la economía de la región, pues Castilla-La Mancha tenía prohibido pedir préstamos desde el año 2010 debido a su elevado déficit. Pagar a los proveedores las facturas pendientes es una de las prioridades del Gobierno regional. El crédito de 60 millones de euros firmado con Global Caja va a permitir dotar de liquidez a las cuentas del Ejecutivo autonómico, que considera imprescindible abonar estas deudas para que el tejido empresarial de nuestra región pueda comenzar a regenerarse y, por consiguiente, crear empleo, que es la gran preocupación de todos. Significa poder retomar la senda de la normalidad, poder acudir a los bancos que ahora ya sí nos pueden prestar dinero,
que ahora ya sí pueden tener la confianza en un gobierno serio que quiere hacer las cosas bien, dando explicaciones a los ciudadanos, y esta sin ninguna duda es otra de las medidas que nos va a poner en la senda de la recuperación y de la creación de empleo. El último objetivo de ese préstamo, el último objetivo de poder pedir ese dinero para poder inyectarlo de una manera importante a la sociedad, hablábamos de 2.500 millones de euros acogiéndonos al plan de pagos de las comunidades autónomas. Créanme que no es otro que el de poder regenerar la situación económica con un último objetivo, que es el de crear empleo. El acuerdo con Global Caja se enmarca dentro del plan de pago a proveedores. No olvidemos que las facturas pendientes ascienden a un total de 2.500 millones de euros. Para ello, el Gobierno central autorizó a nuestra comunidad a endeudarse a largo plazo y poder buscar la financiación que hasta ahora no podía. Si hace tan solo unas semanas les hablábamos del primer informe que se realiza en una comunidad autónoma, la nuestra, para pulsar cómo percibe la sociedad la situación económica actual, hoy les explicaremos a fondo uno de los retos que salió de ese estudio. En concreto, el reto 4, el más votado por el público y en el que Gobierno Regional y la Fundación Horizonte 22 de Global Caja ya han comenzado a trabajar. Consiste nada más y nada menos que en repensar nuestra marca región, tanto fuera como dentro de Castilla-La Mancha. Llegamos al despacho de Asunción Díaz, gerente de un centro comercial y de ocio y la encargada de defender en público el pasado mes de diciembre el cuarto reto del estudio de la Fundación Horizonte 22, el de repensar la marca Castilla-La Mancha dentro y fuera de nuestras fronteras. Asunción sabe bien de qué habla, pues lleva toda una vida trabajando en la tierra donde nació, así que para ella fue un orgullo participar en este estudio junto a otros 49 representantes del tejido empresarial y social castellano-manchego. Yo conocía la Fundación desde hacía ya tiempo. Ana López Casero me llamó para invitarme y me pareció un proyecto tan bonito que me animé inmediatamente, claro. Y además estoy muy contenta de que fuera el reto más votado, porque me encontraba con un grupo de compañeros que tienen un nivel altísimo, que bueno, a mí me dan 80 vueltas en su formación, en su experiencia, en su conocimiento. Pues gente a la que admiro muchísimo, como Fernando Ledesma o Juan Ignacio de Mesa o Félix Peinado. El estudio refleja la percepción de situación económica actual. Lo que yo les comenté allí, que es lo mismo que sigo pensando, es que Castilla-La Mancha tiene un potencial enorme que hemos ido desarrollando, pero que aún nos queda un recorrido enorme por hacer. Entonces yo la veo optimista, a pesar de la situación tan complicada que tenemos. Creo que somos mucha gente dispuesta a trabajar, que nos estamos formando cada vez mejor, que nos quedamos muchos más castellano-manchegos, nos empezamos a quedar en nuestra zona o a volver, como es mi caso, a nuestra zona, a trabajar, a nuestra región, y yo lo veo optimista, sinceramente. Después del estudio salieron 6 retos que Castilla-La Mancha tenía que poner en marcha para conseguir avanzar. Y entre estos retos estaba la marca. Cuando me lo propuso Ana también me encantó, porque yo me muevo bien en esas aguas. Me gusta mucho el mundo del marketing, soy máster en dirección comercial y marketing, y me encantó defenderlo. Consiste básicamente en que se hable bien y mucho de Castilla-La Mancha en el mercado nacional y en el mercado internacional. No es solo un logo, como la gente se imagina, ¿no? Poner un loguito en todos los productos. Creo que eso es lo menos importante. Lo importante es que hagamos las cosas muy bien, que lo contemos positivamente y que el resto del mundo se entere. Y que, por tanto, cuando algún inversor español o internacional piense en instalarse en cualquier sitio de este país o en una zona en concreto, piense en nosotros. Que cuando alguien vea un producto que ha salido de aquí, diga Castilla-La Mancha y le suene a bueno y a positivo. En eso consiste básicamente. Que cuando alguien decida hacer turismo diga, voy a ir a Castilla-La Mancha porque tiene mucho para ver, ¿no? En eso consiste básicamente el hacer marca Castilla-La Mancha. ¿Y cómo se consigue? Yo creo que es facilísimo, porque tenemos un potencial brutal, que fue lo que yo defendí en este reto. Tenemos, creo que son 300.000 hectáreas de parques naturales, 2 ciudades patrimonio de la humanidad, Cuenca y Toledo, pueblos maravillosos. Tenemos parques naturales que si empiezas la lista no la terminas. Tenemos además ya, básicamente, cuando tú vuelas Castilla-La Mancha se ve campo. Castilla-La Mancha tiene una base de ganadería y de agricultura que ha dejado abandonada durante un tiempo y que hay que retomar. Sobre todo en momentos de crisis uno tiene que tirar de lo que hay. Entonces, mientras manejas el futuro en el que hay que invertir dinero, tienes que tirar de los recursos actuales. Y aquí tenemos mucha ganadería y mucha agricultura que, apoyándola, potenciándola,
ayudando a la gente que trabaja en ese sector a formarse adecuadamente, a que comercialicen bien sus productos, puede ser en estos momentos de crisis un bastión fundamental en el que sustentarse. Y después trabajar, por supuesto, en tecnología y en temas más futuristas para no quedarnos en algo simplemente en lo tradicional. Y luego pues hice un listado de gente famosísima a lo largo de la historia, empresarios, deportistas, bueno, pues hasta Miss España, ¿no? Decía que teníamos uno en Castilla-La Mancha. Bueno, tenemos un legado de nombres maravillosos que podemos utilizar porque nos han dejado fundamentalmente su reconocimiento territorial. Entonces, tirar también de esos nombres para ayudarnos y para apoyarnos. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo Autonómico? Yo creo que el Gobierno regional, que es conocedor de todo esto, está ya trabajando en este tema y precisamente yo creo que ahí encontraron que en estos 6 retos se encuentran anclas en las que apostar para poder tirar de nuestra región. Cada emprendedor también puede fomentar la marca regional y su producto fuera de Castilla-La Mancha, incluso fuera de España, pero siempre bien aconsejado. Sobre todo que lo hagan de forma profesional, ayudados por las magníficas herramientas que tenemos para hacerlo, como por ejemplo el Instituto de Comercio Exterior o el Instituto de Promoción Exterior, porque uno puede salir al exterior, dar un paso en falso y desanimarse para el futuro. Entonces es importante hacerlo de manos de un profesional que nos ayude a que al menos nuestro primer paso tenga éxito, porque luego vamos a tener muchos fracasos, pero si el primero tiene éxito nos vamos a animar mucho más a hacerlo. Y para evitar la fuga de cerebros, Asunción lo tiene claro. Hay 2 formas de retener el talento. Una es el talento, el del emprendimiento, la gente que es muy emprendedora. Ese es dando posibilidades y facilitando el emprendimiento en nuestra región. Y luego está el talento profesional, gente que va a trabajar para terceros en investigación, en dirección de proyectos, y para eso tienen que estar los proyectos. Entonces, si conseguimos que el emprendimiento se quede, que haya emprendedores, que haya gente que ponga cosas en marcha y haya muchas cosas en marcha, que consigamos con nuestra marca Castilla-La Mancha que otros vengan aquí a montar cosas y a poner proyectos en el aire, al final conseguiremos que el talento se quede, porque la gente se marcha buscando oportunidades. Si las oportunidades las tuviera aquí, obviamente no se marcharía. La gente se tiene que enamorar de su tierra. O sea, si no conseguimos que los propios castellano-manchegos crean en Castilla-La Mancha y crean que tenemos este potencial, no lo vamos a conseguir nunca. Hay que conseguir que los castellano-manchegos se enamoren de su tierra. Así que nos quedamos con esta reflexión y a trabajar. Más cosas. El pasado lunes se celebraba en Castilla-La Mancha el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En la región, 1 de cada 110 niños padece este trastorno que impide la correcta comunicación y el desarrollo de los más pequeños. Nosotros hemos querido conocer el trabajo de Afanes, una asociación de Toledo que trabaja para ayudar a más de 70 jóvenes. Científicamente, el autismo no tiene cura, pero sí tratamiento. Los síntomas en muchos niños pueden mejorar con el tiempo y vivir una vida prácticamente normal. Para ello, hay asociaciones como Afanes, que se encarga de ayudar a jóvenes que tienen necesidades educativas especiales, como es el caso de Pablo. A punto de cumplir 9 años, gracias al esfuerzo de sus padres y el trabajo de esta asociación, ha conseguido superar muchas de sus dificultades. Desde la hora de hacer unas cuentas o a la hora de tener que relacionarse con un igual a él tiene muchas dificultades. Entonces, pues él no es capaz a lo mejor de pedirte algo que necesitas si tú no le das unas pautas y se le ha enseñado para cuando tenga que pedir ayuda, por ejemplo. Eso antes él no sabía hacerlo. Aquí Pablo recibe atención en el lenguaje, logopedia, también viene a estimulación en un grupo de psicomotricidad con otros niños, musicoterapia, y también pues trabajos de psicomotricidad fina y un poco en las tareas de aprendizaje. Tenemos diferentes diagnósticos, niños del espectro autista, con hiperactividad, con síndromes raros, enfermedades no filiadas y algunos sin diagnóstico, pero que tienen un retraso aparente. Aquí 6 profesionales, como por ejemplo Miriam, realizan actividades que favorecen la socialización y comunicación de estos jóvenes. En clase de logopedia, Moisés ejercita su lenguaje a través de ejercicios como la conjugación de verbos o los resúmenes. El problema más evidente es pues, la falta de lenguaje o la carencia de lenguaje, que es con lo que se comunican los niños. Hay casos en los que los niños no llegan al lenguaje oral, pero se pueden
dar otras alternativas mediante fotos, pictogramas, signos para que los niños se comuniquen. Hay otras dificultades que son de tipo motor, que los niños pues en su vida diaria tienen dificultades pues para vestirse, para comer, en las actividades más de autonomía. Entonces nosotros les ayudamos aquí también un poco a trabajar esas cosas. Yo empecé en el centro base y claro, como eso es un tratamiento que tiene fin, pues tienes que empezar a buscar recursos y a través del boca a boca de los padres pues me hablaron de esta asociación y empecé aquí pues cuando Pablo aún no había cumplido los 5 años. Uy, pues ya eso sí que hubiera sido un problema muy gordo porque no hubiéramos podido continuar, porque cuando terminas a los 6 años el tratamiento no tienes dónde continuar. Hubiera sido algo privado que hubiera sido pues súper costoso y a lo mejor no lo podríamos haber permitido. El trabajo con estos niños es muy difícil porque existen muchas dificultades, pero los objetivos se van logrando poco a poco y al final es muy agradecido y muy satisfactorio. Pablo en concreto necesita atención de por vida, entonces aquí hay que seguir pues desde ahora como pequeño, luego potenciándole cuando sea más mayor sus habilidades sociales. Es un continuo, esto no se puede parar. Los padres, los centros educativos y Afanes van de la mano en una misión altruista que necesita para ayudar a estos niños la ayuda de todos. Y seguimos en clave cultural. Recientemente se han celebrado los 209 años de la creación del Museo del Ejército. En Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, lleva solo 2, pero en este poco tiempo ya han pasado por sus salas más de 500.000 personas. A continuación les mostramos un pequeño resumen de las piezas que contiene y las exposiciones que se muestran al visitante y que nos hacen trasladarnos a tiempos de guerra inmemoriales. Soldaditos de plomo en miniatura. Maquetas de los barcos que navegaron los mares y océanos a la conquista de nuevas tierras. Armaduras de caballeros de épocas remotas. Armas de fuego. Fotografías de una historia. Todo ello y mucho más se encuentra aquí, en el Alcázar de Toledo desde el año 2010 y desde 1803 en Madrid, trasladándose a distintos palacios con el paso del tiempo. Es uno de los mejores museos militares del mundo. El hecho de tener el Alcázar, bueno, pues es un lujo y un privilegio. Es un espacio histórico que nos ha permitido exponer modernamente. El Alcázar de Toledo acoge todas estas piezas a lo largo de 10.000 metros cuadrados, 8.000 de ellos repartidos en 20 salas de exposición permanente que albergan unos 6.000 fondos, organizados alrededor de la historia de España, con salas históricas, salas temáticas y restos arqueológicos del propio Alcázar. Además, otras 35.000 piezas aguardan en los sótanos para ser visitadas solo en ocasiones especiales. El Museo del Ejército es de titularidad estatal y depende del Ministerio de Defensa. Desde su inauguración en esta nueva ubicación de Castilla-La Mancha, ya lo han visitado más de 500.000 personas de todo el mundo. Yo vengo de Barcelona. De México. Y de vez en cuando nos encontramos con una exposición temporal que nos alegra aún más la visita, como la de Bosnia-Herzegovina, 18 años de misión, que mostró la labor del Ejército de Tierra español para ayudar a renacer los nuevos países procedentes de la antigua Yugoslavia. Pero también los más pequeños pueden aprender y jugar con la historia gracias a actividades diseñadas especialmente para ellos, por supuesto, con guerreros en miniatura. Por todo ello, a sus 209 años, nosotros le auguramos muchos más.
Seguro que es así. Nosotros ponemos punto y final a En Comunidad. Un placer, como siempre, contar con todos ustedes. Volvemos el próximo domingo con toda la actualidad parlamentaria de la semana. Hasta entonces, escríbanos a nuestra cuenta de correo electrónico encomunidad@rtvcm.es o en Twitter @encmt. Hoy les dejamos con unas imágenes aéreas del Ventano del Diablo y la hoz del río Júcar, en Cuenca. Un mirador natural enclavado en una cueva a bastante altura que se encuentra de camino a la ciudad encantada desde Villalba de la Sierra. Que las disfruten. Feliz domingo, feliz semana y muy buenos días.